Hola queridos amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Gabriela Flores, soy licenciada en Teología y actualmente estoy estudiando el último año de Abogacía. Quería compartir con ustedes un tema que realmente es muy importante, que nos ha traído acá con muchas dudas, con muchas inquietudes y queremos en este momento, en este espacio, darte herramientas para que puedas afrontarlo. Y el tema que queremos compartir y abordar es la violencia filioparental, o sea, la violencia de los niños hacia los padres. Especialmente en la edad crítica, en la adolescencia, entre los 11 y 16 años, pero también vamos a hablar acerca de qué hacer a tempranas edades, de cómo ayudar a los niños a poder frenar estas actitudes y con nosotros como adultos también poder saber qué hacer, cuándo hablar, cuándo reaccionar, cómo hacerlo. Primeramente, quiero que podamos diferenciar bien dos palabras importantes. La primera es la agresión. La agresión es la respuesta instintiva de una persona cuando se siente atacada. El ser humano tiene dos formas de reaccionar ante un problema o ante un ataque. Las dos formas, seguramente la habrás escuchado, es o confrontar o huir. ¿Sí? Esto es algo que nosotros hacemos instintivamente sin pensarlo demasiado. Muy bien, la segunda palabra es violencia. La violencia, al contrario de la agresión, no es innata en el ser humano, sino que es un acto aprendido, que no se produce necesariamente por un ataque directo, sino que es por el poder de sentirse controlando la situación, por el placer que se siente de controlar a alguien, ¿sí? La violencia, al ser aprendida, también puede ser desaprendida. Y esto es un punto a nuestro favor y justamente es lo que queremos charlar hoy. Entonces, por un lado tenemos la agresión, que es una respuesta innata del ser humano ante un ataque. Y por otro lado tenemos la violencia como un acto aprendido cuando una persona siente placer en controlar a otra. ¿Qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, identificar si la reacción de mi hijo es la respuesta de una agresión que él siente, es una respuesta como defendiéndose a un ataque, o si es un acto que ha aprendido y que lo ha utilizado vez tras vez para controlar la situación, para controlar mi respuesta. Todo esto es lo que queremos abordar y queremos que te quedes para que puedas ver las herramientas que te vamos a brindar. Vamos a dividir esta charla en tres secciones. La primera tiene que ver con las causas. Para que nosotros podamos identificar justamente de dónde viene la agresión, queremos saber cuál es el origen. La segunda parte se trata de qué es lo que tenemos que hacer. Ante un episodio de violencia, de agresión, qué herramientas podemos tener en ese momento, ¿sí? Cómo reaccionar, cómo no reaccionar, qué palabras decir, qué no decir y cómo proceder a continuación. Y finalmente, la tercera sección tiene que ver con cómo mejorar nuestra comunicación con nuestros hijos. Sí, una vez que uno pone límites claros, que uno cambia quizás el modelo de conducta o los patrones que veníamos repitiendo, cada vez que había un episodio de violencia cedíamos ante la petición. Ahora cambiamos esto, pero hay un quiebre quizás en nuestra relación. Por eso queremos darte herramientas para mejorar la comunicación, tener proyectos en común y ayudarte o facilitarte en este nuevo transitar, en este nuevo modelo que estás emprendiendo. En 1960, Albert Bandura hizo un experimento en niños de 4 a 6 años y justamente se trataba de esto, de la exposición a contenidos violentos. Los niños veían una película en la que se mostraba una muñeca inflable, el muñeco se lo llamó Bobo. Justamente durante todo el cortometraje una persona jugaba con la muñeca, pero jugaba violentamente, la tiraba hacia arriba, la golpeaba, la pateaba. Luego hicieron que los niños pudieran entrar uno por uno a una sala de juego. La sala de juego contenía diferentes juguetes y ellos se comportaban con los juguetes de la forma en la que habían aprendido. Justamente con esta muñeca inflable, con este muñeco inflable, ellos lo golpearon, lo patearon e incluso inventaron nuevas formas de agredirlo. Pero curiosamente, este experimento también se hizo con niños que no habían visto este cortometraje de violencia. Y esos niños, como ustedes lo estarán pensando, se comportaban de forma diferente. Jugaban tranquilamente con la muñeca. En este experimento se concluyó de que los niños, sobre todo en estas edades tempranas, reproducen lo que ven.
Muy bien, habíamos hablado entonces de la exposición a contenidos violentos. Seguidamente quiero hablar de la ausencia de reglas, que esto viene de la mano también con la congruencia con nuestras reglas. Puede ser que haya reglas en tu casa, pero ¿qué pasa cuando a veces las hacemos cumplir y a veces no? Somos inconsecuentes con lo que decimos y eso afecta mucho a nuestros hijos. Por supuesto, la falta de tolerancia a la frustración también. Porque nosotros enseñamos que a veces las reglas se cumplen y a veces no. Entonces el niño no puede entender cuándo sí y cuándo no. Por eso también es que no tolera la frustración, no tolera que a veces le neguemos jugar o le neguemos ciertas cosas, ciertos privilegios y a veces se los damos porque necesitamos quizás tiempo, necesitamos espacio y entonces le damos, por ejemplo, el celular, la tablet y no controlamos los horarios. A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos y esto genera una incongruencia de nuestra parte y una ausencia de reglas. Muy bien, la comunicación es súper importante. Nosotros somos lo que les enseñamos y transmitimos estas habilidades sociales. La posibilidad de que él pueda poner en palabras lo que siente, el enojo o la frustración que le genera una pelea, una confrontación o un ataque. El poder brindarle esas habilidades va a determinar también el nivel de agresión que él pueda ejercer y cómo justamente pueda defenderse de la mejor manera. En este espacio quiero que hablemos acerca de las causas, el origen de la violencia. Habíamos hecho una diferencia importante entre agresión y violencia. La agresión, por un lado, es algo innato, algo con lo que nacemos. La palabra agresión viene del latín y significa movimiento hacia adelante. Este movimiento no implica daño, ¿sí? Una persona agresiva no es una persona que tiene el deseo de dañar. Por otro lado, la violencia es un acto voluntario, intencional y que se hace con el objetivo de obtener control sobre la persona. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver acerca de 3 teorías que justamente explican la violencia, la raíz de la violencia. Por una parte tenemos la perspectiva biológica, donde nos habla acerca de que hay trastornos orgánicos y genéticos que tienen que determinar de alguna forma, o determinan, mejor dicho, la raíz de la violencia en la persona y que solo se puede controlar a través de fármacos. Y hablando del entorno, sin irme mucho, quería hablar o por lo menos mencionar estas 3 cosas. En primer lugar, el tema de los abusos. Lamentablemente y estadísticamente, 1 de cada 5 crímenes de abuso se producen dentro del entorno familiar. Y por eso es muy importante detectar si nuestro hijo ha tenido, ha sufrido o sufre algún tipo de amenaza de abuso, ¿sí? El abuso viene disfrazado de diferentes formas, pero lamentablemente el abuso sexual es mucho más común de lo que pensamos y puede ser una de las causas de violencia. Y hablando del entorno, también quiero mencionar el uso y el abuso de sustancias como alcohol y drogas. También quiero que podamos reflexionar si en la escuela nuestros hijos están sufriendo bullying. Sabemos que el bullying es el comportamiento repetitivo y acosador en el entorno escolar. Ya sea que nuestro hijo sea el acosador o sea la víctima del bullying, es importante saber qué es lo que está viviendo nuestro hijo en ese ambiente en el que pasa muchas horas del día. El famoso educador Piaget nos dice que el niño y después el adolescente aprende a conocer el mundo y sus propias capacidades a través de los actos y las consecuencias. Por eso es sumamente importante el modelo de conducta que nosotros le propongamos en nuestra casa. Límites claros y consecuencias también que sean congruentes y coherentes con sus actos. Hablando del enfoque cognitivo-conductual y por eso es importante que podamos destacar los modelos de conducta, los patrones que le estamos ofreciendo nosotros a nuestros hijos. La falta de reglas o la intermitencia en ellas hace que nuestros hijos desarrollen una personalidad violenta. ¿Esto qué quiere decir? Ellos se portan mal y un día los dejamos pasar, nos levantamos quizás de buen humor, sabemos que sufrió un problema en la escuela o está un poco enfermo y entonces ante su mal comportamiento no actuamos. Y otro día que queremos ponernos más rígidos, no dejamos pasar ese mal comportamiento y ponemos reglas estrictas. La idea es que podamos bloquear nuestra respuesta en caliente, puesta nuestra mirada en un segundo momento, donde podamos tener una mente más fría y podamos justamente brindarle al adolescente o al niño las consecuencias que tienen sus actos. Una cosa más que quiero mencionar es la falta de habilidades sociales.
Un problema que se ve muy a menudo. El niño es agresivo o responde de manera agresiva porque no puede poner en palabras lo que siente. Y esto es sumamente importante y es mucha nuestra responsabilidad en esto. Debemos enseñarle a nuestros hijos a poder transmitir sus emociones, a poder manifestar su desagrado o su enojo sin ser agresivo. Determinar una sola causa y que ésta sea inequívoca en cuanto a violencia no es fácil y no es realista. La violencia es una construcción y es un acto aprendido. Por eso es importante que podamos analizar todo esto que hemos mencionado y tienen que ser como pequeñas alertas que nos ayuden a enfocar y a detectar la amenaza que genera en nuestro hijo la violencia. Una persona nace agresivo pero se vuelve violento y esto es lo importante. Esta memotecnia consiste en dos palabras: se aprende. Así como la violencia es un acto aprendido, nuestro rol como padres y nuestra respuesta hacia la violencia y la confrontación también se aprende. Las primeras dos letras, C, salir de escena. La idea es que bloquees tu respuesta en caliente y puedas dar una respuesta más certera cuando tu mente esté fría y no refuerces el acto de violencia mediante amenazas o más violencia. A, de asumir. Es importante que los actos puedan tener consecuencias. Asumir sus responsabilidades le da las pautas para después dejar la violencia de lado. La P es privilegios. Los privilegios deben ser retirados ante un acto de violencia. Debemos reforzar la idea de que hay consecuencias para nuestros actos. R y E. Reforzar estímulos. Así como es importante que los actos malos tengan consecuencias o retiradas de privilegios, también los actos buenos y bien aprendidos tienen que tener estímulos. Reforzar los estímulos, reforzar los actos positivos van a ayudar a fijar en la mente del niño o del adolescente el cambio de conducta al que queremos llegar. N y D. No desistir. El ser perseverante, el no ceder ante las demandas, ante el despliegue de violencia, va a dar a nuestra palabra mucha más coherencia. Incluso hay actos en los que quizás son extremos, donde el adolescente se pone en peligro a sí mismo o pone en peligro a un tercero. Es importante actuar, ¿sí? En ese momento quizás salir de escena no sea la opción, pero ceder tampoco lo es. Por eso quiero aconsejarte que en momentos de mayor crisis puedas buscar la salida. Incluso hay algunas ocasiones en que no queda otra que pedir profesionales que puedan intervenir, como llamar a la policía. No digo que sea la solución, no, creo que es una última opción cuando ya no nos queda más que hacer, pero sí es importante que no cedas al acto de violencia. Finalmente, establecer reglas claras. El acto de violencia se desplegó, salimos de escena, tratamos de no responder violentamente, tratamos de reforzar los estímulos positivos, de retirar los privilegios, hemos hecho todo lo anterior, pero ahora es importante establecer reglas claras. Si no lo hemos hecho hasta acá, ahora es el momento de hacerlo, en frío, cuando ya ha pasado el momento de confrontación, sentarnos y establecer los límites. Con los adolescentes quizás sea la cantidad de dinero que va a manejar por semana, ¿sí? El horario de llegada a casa, la responsabilidad que tiene de cumplir con sus tareas escolares. Lo importante no es la cantidad, ¿sí? A veces podemos hacer muchas reglas, pero no somos firmes en mantenerlas. Lo importante es que sean pocas, pero que sean claras y que se cumplan. Límites claros, niños felices. Hay límites que son infranqueables, con los cuales no podemos transar. Por eso es importante que en este espacio podamos decidir no ceder ante la violencia, ante esa demanda. Ojalá estas herramientas de Se Aprende puedan acompañarte a responder correctamente la próxima vez que tengas que afrontar un acto de violencia. Muy bien, en este espacio queremos brindarte herramientas para mejorar la comunicación con los hijos. La idea es poder plantear un nuevo modelo como padres, un nuevo modelo de conducta y que puedas tener las herramientas suficientes para sentar las bases de lo que va a ser el futuro de tus hijos.
Para hablar de comunicación tenemos que decir que hablar y dialogar son dos cosas completamente diferentes. Hablar tiene que ver con describir el mundo que nos rodea, cómo está el clima, si fuiste a la escuela, qué materias tuviste. Dialogar tiene que ver con descubrir un poco más allá, ir hacia lo que pensamos, a lo que sentimos, cómo interpretamos justamente ese mundo que nos está rodeando, los secretos que hay en nuestra mente. El diálogo es bidireccional, no es un interrogatorio. A veces puedes sentir que le preguntas a tu hijo y tu hijo o hija no contesta, te brinda poca información acerca de su día. A veces esto pasa porque nosotros no aportamos tampoco un diálogo fluido, ¿sí? Cuando hablamos con alguien cercano, no solamente preguntamos, sino que hablamos e interactuamos naturalmente. Eso es lo que queremos conseguir con nuestros hijos. Muchos niños y jóvenes gritan a través de sus conflictos y actos de violencia la necesidad de ser escuchados, la necesidad de tener atención y amor y comprensión de parte de sus padres. Por eso es importante que en el espacio de diálogo podamos tener también un espacio sin juzgar. El hecho de poder sentarnos con nuestros hijos y poder darles la oportunidad de que ellos hablen y no ser juzgados va a aumentar nuestras posibilidades de tener más información acerca de ellos. Y te doy un ejemplo. ¿Qué pasa si viene tu hijo y te cuenta que en clase uno de sus compañeros trajo cigarrillos y quería fumar después de que la hora termine? Inmediatamente quizás tu reacción sea que eso está mal, que es dañino, que el cigarrillo genera muchos daños, pero ahí justamente ponemos una barrera en la que inmediatamente el adolescente se cierra y ya no quiere seguir hablando. ¿Por qué? Porque todo lo que dice es causa de un sermón o de una postura rígida y que está dispuesta a juzgar. El diálogo tiene que ser un espacio abierto. Yo pienso que esto no siempre se puede dar, pero sí debemos dedicar por lo menos unos minutos o una hora al día a tener este espacio de diálogo con nuestros hijos. Y en la semana deberíamos dedicar unas horas importantes, un día a la semana en el que podamos construir ese espacio abierto de diálogo. Solo el 50% de los padres se animan a tener este espacio en el que los hijos y ellos puedan expresar sus miedos, sus angustias, sus frustraciones, sus desilusiones y sus alegrías. Este espacio es muy enriquecedor y te animo a que puedas de a poco ir haciendo parte de tu vida, de tu cotidianidad, este espacio de diálogo abierto. Las decisiones deben ser tomadas en conjunto y no solamente para los adolescentes o los niños, sino también poder contarle cómo fue nuestro día, cómo fue el trabajo, cómo estoy con mis relaciones interpersonales, el dejar que participe en mi vida, ¿sí? de pedirle su opinión, de respetar lo que me dice, va a hacer que él también o ella también pueda respetar lo que yo digo, pueda aceptar mis consejos, preguntarle si quiere un consejo, preguntarle si quiere otra forma de ver a lo que él o ella me está contando, ¿sí? A su problema. Eso va a ayudar mucho a que nosotros podamos aumentar el espacio de diálogo. Todo esto va a ayudar a que puedas crear un ambiente sano, un ambiente en el que tu hijo pueda sentirse libre de hablar, de expresar sus opiniones y por ende también de admiración hacia vos. Hoy por hoy estamos en la era de la admiración. Hay youtubers, influencers, seguramente habrás escuchado de todo esto. Ellos tienen seguidores, gente que lo admira, gente que busca su canal y que lo siguen. Eso es lo que tratamos de encontrar entre vos y tu hijo. Una vez que logres esta admiración, el respeto, la obediencia, todo esto va a venir de la mano, ¿sí? Y esto se abre a través del diálogo. El diálogo es una joya invaluable y también muy accesible. Invaluable porque no se puede comprar, pero accesible porque vos podés descubrir el camino hacia el lugar correcto. Voy a insistir con dos cosas que he dicho antes y lo voy a decir con estas dos palabras: coherencia y consistencia. La coherencia es que tu discurso tenga relación con tus actos. Si vos decís no a la violencia, no a actos violentos, a un despliegue de berrinches en el que se tiran objetos, donde se grita y se amenaza, pero vos lo hacés, eso no es coherente. ¿Sí? Si vos amenazás a tu hijo, si vos le gritás y levantás la voz innecesariamente, es un acto de violencia y no es coherente.
La consistencia, por otra parte, es ceder, ¿sí? La consistencia es la capacidad de no deformarse ni romperse ante situaciones extremas. Entonces es importante que puedas mantenerte firme en tus convicciones y en las cosas, en los límites que no vas a transar. Por eso quiero dejarte una reflexión final. Esta cita es de una reconocida escritora, se llama Elena White, y ella dice esto: la influencia educativa en la vida hogareña constituyen un poder decisivo para el bien o para el mal. Estas influencias en muchos aspectos son silenciosas y graduales, pero si se ejercen en favor de lo correcto, tienen un gran valor. Realmente la influencia y el rol que cumplís vos como papá y como mamá, como tío, como persona de ayuda hacia el adolescente o hacia el niño, va a tener una influencia decisiva. Hay un versículo que quisiera regalarte, está en Proverbios, dice esto: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Ojalá todos estos momentos, aunque son difíciles de afrontar, puedan ser la oportunidad para el cambio, la oportunidad para crecer. Realmente ha sido un gusto poder compartir este espacio con vos. Espero que estos pasos, esta serie de pasos, pueda ayudarte a tener una experiencia satisfactoria. Que Dios te bendiga.